Hola para todos. A continuación se dará explicación sobre métodos y medios del entrenamiento deportivo. Aquí se muestra un cuadro sinóptico donde se representa el sistema metodológico de preparación del deportista. Se empieza por la preparación deportiva, que es la unión del entrenamiento deportivo, sistema de competencia y una serie de influencias externas. Este se divide en el entorno del entrenamiento, que son los apoyos tanto técnicos, científicos, tecnológicos, entre otros. Seguido del entrenamiento deportivo, que es el proceso planificando que pretende un cambio de optimización de las capacidades físicas de un ser humano. Y por último, entorno vital, que son las condiciones básicas de vida. En cuanto al entrenamiento deportivo, se divide en rendimiento deportivo, que es la búsqueda de mejorar el rendimiento motriz, análisis y corrección con el fin de alcanzar mejores capacidades deportivas. Y en direcciones del entrenamiento, que son todas esas capacidades como coordinativas, psíquicas, entre otras. Seguimos. Lo que consideramos sería el perfil de un entrenador ideal. En cuanto al perfil técnico, debe tener una variedad de conocimientos en el área y en otras tanto teóricas como prácticas, además de estar en capacitación constante. Y a su perfil social, contar con las habilidades para brindar y o transmitir una buena enseñanza. Y ante todo, contar con el factor humano. Continuamos. Aquí tenemos el ejemplo de un test con el cual queremos entrenar y potenciar la resistencia anaeróbica a láctica por medio de juego de carrera, teniendo en cuenta los indicadores fisiológicos, la intensidad para su evaluación y asimismo tener una clasificación de los resultados. Seguimos. Se presenta un ejemplo de un proceso de entrenamiento para la técnica de inmersión en natación adaptado de Grosser y colaboradores de 1998. Este se divide en 5 fases, en donde la primera tenemos en cuenta la evaluación del deportista para conocer su nivel actual. En la segunda conocemos el objetivo general, como sería mejorar la adaptación en el medio acuático en la parte de apnea, y también los objetivos específicos. En la tercera fase se da la formulación y ejecución del entrenamiento, y allí se da a conocer cuáles son los ejercicios a seguir. Se continúa con la cuarta fase, donde se da el control y evaluación del entrenamiento, contabilizando el tiempo y la profundidad de la inmersión. Y por último, en la quinta fase, que sería la evaluación y comparación de la ejecución inicial y el análisis de resultados. Ahora hablaremos un poco sobre la sobrecarga. La sobrecarga la definen algunos autores como el proceso de estrés al que se somete un deportista durante el entrenamiento. Raymond Kist en el 92, como un principio clave del entrenamiento físico requerido para alcanzar grandes niveles de rendimiento. Purvis, González y Deuster en el 2010. Y la sobrecarga del entrenamiento progresivo es uno de los principios fundamentales del entrenamiento deportivo. Viat en el 2002. Como ejemplo, tenemos una rutina de ejercicios en el gimnasio para principiantes, de una persona que apenas inicia su proceso o lleva poco tiempo. Trabajará por número de repeticiones, se harán 4 por 10, permitiendo un rango de más o menos 2. El usuario inicia en 10 repeticiones, si hace 8 está bien, si hace 10 también estará bien, y dentro de unos meses deberá alcanzar las 12 repeticiones. Luego se cambia, se vuelve al 4 por 10, pero lo que aumenta es el peso, más o menos unos 5, 7 kilogramos con respecto al peso inicial, y continúa la secuencia hasta logre los objetivos que se ha planteado. Ahora bien, las formas ondulatorias de la dinámica de la sobrecarga. Existen distintos tipos de planificación del entrenamiento y asimismo se ve la diferencia a la hora de graficar, entre las cuales destaca el lineal, el progresivo, el escalonado y el ondulatorio. Nos enfocaremos en este último, el ondulatorio, ¿sí? Es más o menos, para tener un ejemplo, una gráfica como la que está en la diapositiva, que nos explica
los picos máximos, los cambios que tiene la planificación deportiva, sí que permiten esos valles y esos picos según la intensidad y según el volumen que se le dedique. Como ejemplo, tenemos la preparación de un equipo profesional como el Fútbol Club Barcelona. El preparador físico, el profesor Albert Roca, proponen que en el periodo preparatorio se aumente el volumen al máximo nivel, pero de manera progresiva, y el segundo microciclo, antes de la competencia, se disminuye ese porcentaje. Luego comienza a ajustarse y así más o menos se va notando una onda. Cuando empieza el periodo competitivo, que es el otro microciclo, se propone aumentar la intensidad según lo que se planea, pues como sabemos hay descansos, cada parte es distinto, unos días el entrenamiento será más intenso, otros días será más moderado y eso permite la gráfica de una onda. El carácter cíclico del proceso de entrenamiento se puede definir como la forma estructurada en la que se desarrolla un proceso de entrenamiento, valga la redundancia, que se divide en periodos y fases que permiten una correcta organización para poder obtener un mejor resultado, entiéndase incremento en las áreas que se busca mejorar. Los ciclos de preparación son megaciclo, macrociclo, mesociclo y microciclo que se van a observar en la tabla que tenemos en la diapositiva para la preparación de un físico-culturista que llamamos periodización culturista. Están la intensidad, volumen, los medios a utilizar y los diferentes ciclos que regirán el trabajo en el entrenamiento. Ahora cambiamos a un principio un poco más pedagógico, más que físico y de entrenamiento, es el proceso de la representación mental. Hay que entender qué es la representación, ¿sí?, que se le hace al alumno, al atleta, al estudiante o al usuario por parte del entrenador, del instructor o del docente para que reconozca sin tener que llevar a la práctica lo que se le está queriendo transmitir. Esa información se transmite con ayudas pedagógicas, ayudas visuales, luego se debe usar por parte del estudiante, del atleta, y a la hora de la práctica, sin tener que repetir lo que se ha dicho, debe ser capaz de ejecutar las acciones que se le han planteado en la explicación haciendo uso de la representación mental. Tenemos el entrenamiento integrado también, que consiste en utilizar situaciones de juegos reales, ¿sí?, para desarrollar al mismo tiempo o casi al mismo tiempo distintos aspectos. En ese sentido, tomaremos un ejemplo del fútbol como medio para exponer los conceptos que les estamos explicando. En los deportes de equipo intervienen mecanismos, el mecanismo perceptivo, el qué pasa, observa y se obtiene la información de la situación, el mecanismo de decisión, el qué hacer, que se analiza, planifica, se decide la respuesta a esa situación, a ese problema que se considere más adecuada. Y el mecanismo de ejecución o el cómo hacerlo, que plantea resolver la situación de juego mediante la respuesta motriz. Entonces, los tres forman un conjunto, es progresivo y finalmente se lleva a la ejecución. Tenemos el ejemplo, ejercicios de técnica individual o colectiva, la exhibición del campo, número de jugadores, número de toques, duración del ejercicio, considerarán variables, el pivote, el balón, la portería, mientras se realizan diferentes ejercicios a lo largo de un campo de fútbol. Ahora bien, hablando de los ejemplos de medios, como tenemos estos dos en la presentación, el primero es lineal y el segundo ondulatorio. Para hablar del ejemplo lineal, se tiene que hablar que es un trabajo donde existe un continuo aumento en los estímulos o cargas, como lo evidenciamos en este ejemplo. Pero entonces, para dar otro ejemplo, hablemos de los 400 metros en pista para atletas. Estos tendrían que hacer un aumento progresivo de la velocidad y ahí se evidenciaría el cambio de estímulo que va aumentando progresivamente. Ahora, hablando del segundo medio, que sería ondulatorio,
Lo podemos evidenciar, para dar otro ejemplo, en el HIIT o High Intensity Interval Training, donde hay unos picos de esfuerzo máximo y picos de esfuerzo mínimo. Listo. Continuando con lo anterior, este mismo HIIT sirve y funciona para el entrenamiento de la resistencia anaeróbica. Pero entonces, la resistencia anaeróbica es la capacidad de realizar una actividad física intensa sin la presencia de oxígeno en nuestros músculos. Pero esto quiere decir que su duración es de 10 a 15 segundos. Entonces, como vemos en este ejemplo, es un trabajo para deportistas de natación o natación con aletas, donde los deportistas deben de hacer un trabajo de ejercicio previo a la apnea que deberán de hacer en 25 metros. Listo. Ahora hablaremos de entrenamiento a la velocidad. Para el entrenamiento a la velocidad se podría trabajar con el método lineal. Pero para este caso, como lo evidencia el cuadro, se trabajó por medio de un juego. Un juego el cual integre y esté de acuerdo con las apreciaciones de MATBF, donde involucre distintos números y maneras de solucionar el problema para que no exista una velocidad constante. Esto hace referencia a que no se habitúe una velocidad única, sino que se vean diferenciación para generar un cambio en la velocidad y que se vea un aumento y mejora. Ahora bien, hablando del método Farlek. El método Farlek es un método suizo que se caracterizó por los cambios de ritmo realizados a intervalos, principalmente en ejercicios de carrera. Pero este ejemplo está basado en el Farlek Leader. El Farlek Leader habla sobre la capacidad que tiene uno de los deportistas que tienen un mismo nivel de atacar a los deportistas que vienen detrás de él y que luego estos posteriormente lo alcanzarán. ¿Esto para qué se ejemplifica o se trabaja? Para realizar picos de velocidad máxima y donde se produzca un entrenamiento, como se decían en los primeros ejemplos de medios, ondulatorio. Ok, tenemos el método a repeticiones para fuerza. Para este método tenemos en cuenta las siguientes variables de la carga de entrenamiento. Intensidad entre 80 y el 85% para un RM, 3 series, 5 repeticiones por serie y una máxima o media velocidad en la ejecución. La tensión muscular máxima solo se alcanza en las últimas repeticiones de cada serie. Para ello, tenemos como ejercicio la cargada, sentadillas, press de banca, fondos. Y por tiempo se puede realizar los mismos ejercicios por 10 segundos cada uno con recuperación de 1 minuto y 3 series para esto. El método de la fuerza estándar, para ejemplificarlo, debemos tener en cuenta que cuando hacemos uso de este método, el ejercicio se repite sin ningún tipo de variaciones sustanciales de su estructura o de los parámetros externos de la carga. La repetición sucesiva de la carga extrema se mantiene igual tanto por su volumen como por su intensidad. Como ejercicios tenemos 20 sentadillas, 20 flexoextensiones de codo, 20 abdominales, 20 fondos y 20 dorsales. Seguimos con el método lineal progresivo por repeticiones.
A la hora de amplificarlo nos encontramos con el crecimiento uniforme de la intensidad y disminución del volumen. Estos elevan los niveles de fuerza al máximo. Incrementa también el grado de intensidad de las cargas. Aquí vemos que por cada tanda disminuimos el número de repeticiones, pero aumentamos el porcentaje de fuerza máxima. Como ejemplo, utilizamos el ejercicio llamado dominadas. Siguiente. A la hora de tomar un ejemplo del método lineal regresivo por repeticiones, podemos ver que se trata de que por cada tanda aumentamos el número de repeticiones, pero disminuimos el porcentaje de fuerza máxima. Aquí tomamos como ejemplo el ejercicio de curl de barra, con recuperación entre repeticiones de 1 minuto y de 4 minutos entre series para un total de 58 minutos. En el método piramidal por repeticiones, vemos que crece la intensidad y disminuye el volumen hasta que llegue al pico máximo de la fuerza, dependiendo del porcentaje máximo, y luego comienza a desarrollarse de manera inversa, es decir, decrece la intensidad y aumenta el volumen. Como ejercicio tenemos pistolas, cangrejos, camaleón, escaladores con toque y abdominales dobles. Buenas, les habla Jairo Espinosa y a continuación vamos a hablar sobre el método escalonado de repeticiones. Esta es una fusión entre el método estándar de repeticiones y el método lineal progresivo. Consiste en mantener la carga por un tiempo y después incrementamos esta paulatinamente repitiendo el proceso. Aquí en el ejemplo por lo menos vemos que en la primera y segunda tanda tenemos el mismo número de repeticiones y la misma fuerza máxima, pero ya a partir de la tercera y cuarta tanda incrementamos y mantenemos ese mismo nivel por esas dos y así sucesivamente. Método ondulatorio por repeticiones. Este método lo que busca es una alternación entre cargas y repeticiones para conseguir una buena adaptación del deportista, permitiendo un buen descanso de los tejidos y asimismo que éste consiga buenos resultados y buenos procesos de descanso muscular. Aquí en el ejemplo vemos cómo empezamos con un número bajo de repeticiones y una gran carga, y a medida que pasa el tiempo este número de repeticiones aumenta y baja consecutivamente, lo mismo que el número de carga, terminando así con una carga baja y un número de repeticiones alta. Continuamos con el método variado por repeticiones. El método variado por repeticiones desarrolla el entrenamiento deportivo desde una visión multilateral que permite trabajar distintos grupos musculares, ya que varía los ejercicios y las intensidades de estos. Aquí en el ejemplo vemos como tenemos una tabla en donde tenemos diferentes ejercicios que trabajan grupos musculares variados y que las cargas y repeticiones son alternas. Los circuitos de entrenamiento o método de circuito. Los circuitos son estructuras organizadas y sistemáticas que permiten un trabajo del entrenamiento deportivo eficaz, comprendiendo la ejecución de varios ejercicios de una forma consecutiva, con o sin descanso entre cada una de las ejecuciones hasta terminar completamente con todos estos. Vemos en el ejemplo cómo los circuitos se dividen en estaciones. Tenemos en este de la estación 1 a la estación 5. En cada estación se desarrolla un ejercicio. Los deportistas lo que hacen es ir rotando en estas estaciones hasta completar toda la ronda y se pueden repetir entre 2 a 5 circuitos. Vamos ahora a los juegos. Nosotros nos basamos en varios juegos que trabajan diferentes modalidades. Tenemos el juego predeportivo, que lo que busca es el calentamiento, en el calentamiento la enseñanza de destrezas que sirven como base para iniciar cualquier disciplina deportiva. Tenemos también los juegos cooperativos. Estos fomentan el desarrollo del trabajo en equipo y demuestran la importancia de dicho trabajo grupal para conseguir un objetivo o una meta. Tenemos los juegos tácticos que, como su nombre indica, son los juegos
en los que se busca desarrollar la misma táctica que se emplearía a la hora de hacer un partido o una práctica deportiva. Y tenemos por último el juego paralelo, que lo que busca es el trabajo individual en un entorno social del niño. El niño está con diferentes personas, con diferentes niños, pero su trabajo es individual. Él puede tomar como ejemplo lo que están haciendo los demás, pero su trabajo siempre va a ser enfocado en su propio desarrollo. Y esto le sirve para enseñarle el valor de la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo. Por último, tenemos las notas bibliográficas de algunos de los enlaces en donde encontramos información que usamos para hacer el desarrollo del trabajo. Muchas gracias, espero vernos en otra ocasión.